El cisma de Oriente dado en 1054 fue uno de los sucesos más importantes presentados en la era cristiana y que influyó hasta nuestros días, en donde se presenta la primera gran división entre los cristianos, dando paso a la creación de las iglesias ortodoxas y a la iglesia católica. Hay que tener en cuenta algunos precedentes muy importantes, y el primero de ellos se da en el 313 después de Cristo, y es que hay que tener en cuenta que el Imperio Romano en toda su historia había sido un imperio muy pagano y que no aceptaba la rendición de cultos a otras religiones como era el cristianismo, que se había tomado mucha fuerza dentro del mismo imperio. Pero al tener tanta fuerza, el emperador Constantino I, en su edicto de Milán, da una libertad de culto a estos cristianos y les permite profesar su religión sin importar en dónde se dé. Es decir, el imperio romano se abre a la religión y la acoge suya. Después de esto, se vuelve y se oficializa como la religión del mismo imperio. Luego, más tarde, en el 330, Constantino el Grande transfiere la capital del imperio hacia Constantinopla, que hoy es Estambul, y hay que tener esto en cuenta porque la capital del imperio siempre fue Roma, pero por hechos políticos, sociales y culturales, el poder se fue y se dividió en dos. Entonces, la capital ya no era una sola, sino Constantinopla también se convirtió en un fueque muy importante para el imperio. Entonces, 60 años después, en el 393 después de Cristo, Teodosio I hace que el imperio se divida en dos al repartirlo a sus dos hijos, creándose así el imperio de Occidente, a mando de Honorio, hijo de Teodosio, y su capital está en Milán. Hay que tener en cuenta también que en el 476 este imperio cae a mano de las invasiones bárbaras y después se crea el imperio carolingio, un imperio también netamente cristiano, que luego se divide en el Sacro Imperio Romano Germánico y en el imperio francés. Por la parte oriente se crea el Imperio Romano Oriente a manos y en cabeza de Arcadio, el segundo hijo de Teodosio, y su fuerte estaba en Constantinopla. Pues pasa a llamarse el Imperio Bizantino porque esta división hizo que cada imperio tomara un rumbo diferente. Entonces, mientras que en el oriente primaban las lenguas griegas y la cultura bizantina, en occidente era todo lo contrario. Las lenguas latinas, las germánicas, fueron las que imperaron dentro de todo el imperio. Entonces, teniendo en cuenta estos precedentes, vamos a hablar ya de otro punto de inflexión muy importante que tendría repercusiones en el cisma de 1054, y es lo que se conoció como el cisma de Focio, que se da entre inicios y mediados del siglo IX. Y lo más importante y destacable de este suceso son las dos figuras, Focio e Ignacio, cada uno por un lado. Ignacio, que ahora es santo para ambas iglesias, fue el patriarca de Constantinopla, mientras que Focio era el jefe de la Cancillería Imperial, es decir, tenía un poder político y era un laico. Lo que sucedió acá es que a través de Gregorias Vesta, que era un ex obispo que había sido excomulgado por San Ignacio, Focio pasa a ser consagrado en solo 6 días como obispo y es nombrado a través del emperador de ese entonces, que era Miguel III, como patriarca de Constantinopla. Lo que sucedió, pues que obviamente Ignacio iba a perder su cargo y iba a ser desterrado. Entonces Focio tomaría este cargo. Pero Ignacio, al tener mucho poder político y al tener mucha influencia, busca la forma de que el nombramiento de Focio no sea válido y pierda su cargo, cosa que logra. Entonces Focio lo que hace es buscar ayuda en Roma a través del Papa Nicolás I. Y lo que busca es que el nombramiento de él se mantenga, cosa que no logra, porque Nicolás I dice que este nombramiento va en contra de cómo debe ordenarse un obispo. Entonces Focio, con el respaldo del emperador Miguel III, empiezan a tratar y empiezan a separarse muchísimo más de la iglesia de Occidente. E incluso es curioso porque Ignacio, al volver al poder, al volver a ser el patriarca,
encuentra un aliado más en Foch. Entonces, porque ellos dos creían en que la supremacía de Constantinopla debería estar por encima de la de Roma. Es decir, Constantinopla debería ser el foco y el centro más importante del imperio por encima de lo que el Papa en Roma dijera. Entonces, esto crea una división mucho más grande, mucha más acrecentada de la que ya se había presentado, y eso es lo que se conoce ya como cisma de Focio, es decir, una separación mucho más grande de lo que es la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente para ese entonces. En esta misma época también se da un hecho muy rescatable y con el mismo emperador Miguel III, y es que él le da un fin a la disputa de la iconoclasia, al menos dentro de la Iglesia de Oriente, y es que para la Iglesia de Constantinopla era o está totalmente prohibido la veneración a todo tipo de imágenes, ya sean cuadros o bien sean estatuas. Entonces, el emperador Miguel III lo que hace es que lo único que hace es prohibir las estatuas, pero respeta el culto, o más que el culto, el uso de imágenes en 2D en las iglesias de Oriente, cosa que no pasaba en la iglesia romana, porque Occidente nunca se preocupó por ese tipo de cosas, es decir, siempre había como el uso de esos, de la representación de su fe. No era una veneración, sino no le daban importancia a ese tipo de cosas y nunca tuvo ese problema de la iconoclasia, que en Oriente duró al menos unos 100 años y que se resolvió con el emperador Miguel III. Así, con todos los problemas acrecentados entre Oriente y Occidente, aparecen los dos actores principales para que se diera el cisma de Oriente. Ellos son Miguel Cerulario y el Papa León IX. Por un lado, Miguel Cerulario era el patriarca de Constantinopla de ese entonces, y como patriarca de Constantinopla, lo que sus órdenes eran acabar con los ritos latinos, al menos en la Iglesia de Oriente. Esto crea un conflicto obviamente con el Papa León IX, que en representación de Roma y de Occidente creía que era muy autoritario de parte del patriarca dar este tipo de órdenes. Entonces el Papa León IX busca conciliar con él para que reverse esta medida, cosa que Miguel Cerulario no toma en cuenta, y pues como ya hemos visto con los actores anteriores, creía mucho en la supremacía de Constantinopla y en la supremacía de la lengua griega sobre lo que es la lengua latina que provenía de Occidente para ellos. Entonces, al haber este conflicto, la única salida que encuentra el Papa en ese momento, que para él entonces de dictar eso ya se encontraba muerto, y es emitir una bula papal en donde lo que decía simplemente era la excomulgación del mismo patriarca de Constantinopla, es decir, apartaba totalmente la iglesia a Miguel de Cerulario, cosa que él como patriarca con su poder político y religioso no hace. Lo que él prefiere hacer es no acatar esa bula papal, sino excomulgar también al Papa León IX. Entonces aquí es lo que se crea una excomunicación entre ambos actores, y entre el patriarca, que es lo más importante, Constantinopla, y entre el Papa León IX, que era el representante de la iglesia en Roma. Entonces, este suceso es lo que realmente crea el cisma de Oriente, es decir, la excomulgación mutua entre los dos actores, entre los dos representantes más importantes de cada iglesia. Para sintetizar ya todo lo que pasó dentro de Oriente y Occidente y lo que causó este cisma, voy a sintetizar las causas fundamentales del mismo. Y la primera, como se vio, y es la más evidente, era la rivalidad política que había entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano Germánico. Otra de las más importantes era lo que se llama como pretensiones papales, y es que, al menos en la Iglesia de Oriente, el patriarca se creía como si fuera el segundo en primacía en relación con Roma o con la autoridad del Papa romano, y en la Iglesia de Occidente el obispo de Roma, es decir, los papas, siempre creían que eran la autoridad principal dentro de toda la Iglesia. Una de las más importantes, y hay que tener mucho en cuenta, es la misma controversia filóque que se da y que se encuentra dentro del credo niceno-constantinopolitano, y es que, al menos para la Iglesia de Oriente, sostiene que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, mientras que para la Iglesia de Occidente el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que es lo que se conoce como filioque, y es lo que encontramos dentro del credo niceno-constantinopolitano al decir que creemos en el Espíritu Santo
que procede del Padre y del Hijo, cosa que los ortodoxos no profesan incluso hasta el momento. También algo que se nombró es la misma controversia iconoclasta, cosa que la Iglesia Oriente le dio mucha importancia y que aún hoy en día prohíben las estatuas, y algo a lo que la Iglesia Occidente nunca consideró como controversial y no hizo esfuerzos para esto mismo. Otro punto de inflexión demasiado importante fueron las diferencias lingüísticas y culturales, como decíamos, la lengua griega y la diferencia cultural entre Oriente y Occidente, entre el latín y el griego, influyeron muchísimo en este suceso. También cómo se concibió el celibato clerical, y es que al bajo clero, es decir, a los sacerdotes, se les tiene permitido casarse, mientras que para la Iglesia Occidente todo el clero debe estar al menos en celibato, o al menos en el grado de sacerdote hacia arriba, cosa que no pasa en la Iglesia Oriente, porque al único clero, o al menos al clero alto, es el que se le pide estar todo el tiempo en celibato o haber estado en celibato toda su vida, es decir, de los obispos. Otra cosa que influye demasiado eran las presiones externas, y esto es como una presión un poco más política y cultural, ya que en la Iglesia Occidente, como se nombró, los bárbaros fueron los que dieron el fin al Imperio Occidente, pero luego estos son asimilados por el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, Occidente y la Iglesia de Roma absorbió y volvió fieles y creyentes a esos mismos bárbaros que habían alguna vez acabado con el Imperio Occidente, cosa que no pasó en Oriente, porque los musulmanes siempre hicieron presión y la Iglesia de Oriente nunca hizo nada frente a ellos. Es decir, los musulmanes acabaron con el Imperio Bizantino, pero siguieron y nunca fueron absorbidos por la Iglesia Ortodoxa. Y finalmente, y lo más importante que dio paso a esto, fue la excomunión mutua en 1054 entre el patriarca Miguel de Celularia, que excomulgó al Papa León IX tras haber sido excomulgado por él, y el León IX excomulgó al patriarca. Ya con esas diferencias se dio el cisma de Oriente, pero incluso hoy en día hay algunas diferencias similares y doctrinales que imperan en cada uno. Y la primera es que entendemos como la del Espíritu Santo, que era la controversia filioque, también el primado de Roma, y este también es muy rescatable y muy importante porque es un tema honorífico, y es que la Iglesia de Oriente cree en el primus inter pares, es decir, todos somos iguales a todos, no hay nadie encima de los patriarcas, y hay que tener en cuenta que la Iglesia de Oriente se maneja por patriarcados. Entre ellos los más importantes son los de Jerusalén, los de Alejandría, los de Moscú y los de Atenas. Es decir, mientras que en la Iglesia de Oriente hay varios focos, en Occidente hay uno que es Roma, en cabeza del Papa, y eso es como se entiende como el primado de autoridad en Roma. También lo que se nombraba el celibato y del purgatorio. La Iglesia Ortodoxa no cree en un purgatorio, es decir, no hay un castigo temporal para alcanzar el cielo, mientras que la Iglesia Católica sí cree el paso del purgatorio como para pagar las penas menores hacia un paraíso. Frente a la Virgen María también hay un tema de discusión entre las dos iglesias, y unas que coinciden en que es mediadora hacia Dios, pero no es corredentora, al menos para los ortodoxos. Tampoco creen en el único dogma y el más importante de los católicos, que es la concepción sin pecado. Ellos no creyeron que la Virgen María fue concebida sin pecado original, y tampoco creen en la asunción de ella misma, es decir, no creen que su cuerpo haya sido elevado al cielo cuando ésta muere. E incluso hay otro más importante, y es la distinción del pecado original. Ellos creen que el pecado original es la corrupción de la naturaleza humana, y eso se verá después también con Martín Lutero. Cree que el pecado original es lo que hace que el hombre sea malo, mientras que para los católicos simplemente es una pérdida de gracia de la sobrenaturalidad con la que fue creado el hombre y que Adán y Eva rompieron. Y ya, finalmente esto es toda la conclusión de las diferencias entre ortodoxos y católicos, y entre las causas y todo el proceso que llevó
para que el cisma oriente diera fin. Ya dentro de este distanciamiento, últimamente se han dado algunos diálogos entre las dos iglesias porque realmente es mucho más lo que los une y los que separan. Entonces, eh, en 1965, con el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI y en ese entonces el Patriarca Atenágoras I levantan la excomunión mutua que se habían dado entre Miguel de Celulario y León IX, como un acercamiento entre las dos iglesias. Entonces es muy curioso cómo las dos iglesias intentan acercarse para crear un solo credo cristiano.